El mol. Un mol. Y un mol es este numerito que está acá, tan bonito, ¿no? 6022000020 ceros. El número que está acá se llama un mol. Y también se le dice el número de Avogadro. Abogado no, Avogadro, con B chica. El número de Avogadro. Porque este señor Avogadro, que es un italiano, lo descubrió como una regla de tres simple. O sea, por hacer una regla de tres simple, se hizo famoso. Vamos a ver qué significa este número de Avogadro hoy día y qué tiene que ver nosotros con nuestros átomos y nuestras moléculas y nuestros neutrones y nuestros compuestos químicos, ¿no? Necesitamos una unidad de masa que ya se pueda utilizar. Nosotros la semana pasada vimos nuestra unidad de masa que era la unidad de masa atómica, que es la UMA, que también se le dice los Dalton, últimamente le dice Dalton, pero se utiliza como UMA, ¿no? Hasta ahora. Pero antes tenemos que hacer unas cuantas preguntas para ver si estamos todos siempre siguiendo el curso o recordar un poco el curso de química, ¿no? Porque si lo dejan por ahí su cuaderno debajo de la cama, entonces acá me voy a dar cuenta, ¿no? Y si no hacen las tareas, también me voy a dar cuenta. Entonces vamos a nuestras diapositivas y vamos a ver de qué se trata esta semana. Dice semana 2 y el tema es mol. Mol es una de las 7 magnitudes fundamentales de la materia, ¿no? En física se llevan las 7 magnitudes fundamentales que son longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, cantidad de materia, que es el mol. Es una de las 7 magnitudes fundamentales. Es importantísima. 29 de octubre, y este es el famoso mol. Se expresa como un numerito más científicamente, ¿no? 6,022 por 10 elevado a la 23. Ese es el famoso número de Avogadro, un número que es un número, es un mol. Vamos a ver, esto lo pasamos rapidito. ¿Y cuáles son los objetivos? Entender el significado de mol y de la masa molar y relacionar partículas moles masa. Nosotros la semana pasada vimos UMA, ¿no? Que es la unidad de masa atómica, y hablamos de cosas pequeñitas, ¿no? Electrones, neutrones, átomos, protones, etcétera, ¿no? Ahora nosotros no vamos a trabajar con cosas pequeñitas, vamos a trabajar con cosas un poco más grandes, ¿no? Con gramos, que son unidades de masa, y moles, que son las unidades de sustancia, cantidad de sustancia. No trabajaremos con 3 electrones ni con 5 protones, no, trabajamos con cosas más grandes, porque nosotros no somos tan pequeñitos como algunos alumnos de ustedes que se pueden convertir en electrones, ¿no? Como Palma, por ejemplo, muy chiquitos. Vamos a ver, ese es el Día Mundial del Mol, es, si no me equivoco, en este mes, que no me equivoco, es 23 de octubre, ya se pasó ya. Es un día para los químicos especial. Empezamos con los dólares entonces. Vamos a ver si paralizamos esto. No, sin paralizar. Voy a ver nuestra lista. Y a los chicos que no hacen la tarea, a ellos les voy a preguntar. Porque tengo que tener alguna nota de ellos, ¿no? Claro, no mandan su tarea y encima no contestan. Entonces vamos a ver. De repente sí han hecho sus tareas y no la han mandado. Profesor, buenos días. Hola, me garejo, ¿no? A ver, vamos a ver quiénes son los que son los afortunados. Si no me equivoco, son 15 preguntas. Los que no les pregunte también pueden contestar en el chat. Voy a guardarlo de una vez, ¿ya? A ver, vamos a ver. Vamos a dejar un ratito esto. Vamos a guardar en el chat las respuestas de ustedes. A ver, me están poniendo Guamán. Buenos días, Guamán. Para todos en la reunión, y voy a guardar esto que está acá. Ya. Todas sus respuestas están siendo guardadas. Y la pregunta que yo haga, por ejemplo, a un alumno de ustedes, supongamos que yo le digo, a ver, puertas, y le hago la pregunta, es para ella, para que me conteste de forma oral, de repente, o forma escrita, como desee, pero los demás también pueden contestar en el chat, ¿ah? Así que si les va a tomar... ¿Le voy a contestar algo? Si es que te pregunto a ti. O sea, si yo te pregunto Ya, profe. tú me contestas en el chat. Pero los demás también pueden contestar, sino que yo voy a poner la mira en la pregunta, a la persona que yo le pregunto porque tengo que poner la nota. Y los demás pueden contestar porque también voy a tomar en cuenta su participación. Si no me contesta la pregunta y de repente yo le pongo acá mala nota, entonces la siguiente pregunta tiene que estar atenta o atento y contesta, y de repente ya le puedo borrar esa nota y le puedo cambiar otra. Así que se trata de participar un poco. Tenemos
unos 5 minutitos para hacer esto. A ver, rapidito. Voy a compartir la pantalla para ver cuáles son las preguntas y vamos a ver quién es la primera persona. Por ejemplo, a ver si está Villalta. Villalta, ¿está o no? Bueno, si está, voy a ver su respuesta. La primera pregunta es para Villalta. Dice, esos tres, carbono 612, carbono 613, carbono 614, ¿qué son? ¿Qué son esos tres elementos? ¿Cómo se llaman esos tres elementos que están acá? A ver, Villalta. Y los demás también pueden contestar, ¿ah? ¿Qué son esos tres elementos? ¿Cómo les puedo llamar? Son carbono 666, carbono 612, 613, 614. ¿Qué son? Son especies químicas, pero ¿cómo se llaman? Lo vimos nosotros la semana pasada cuando hicimos el promedio de masas atómicas. A ver, vamos a ver quién me está poniendo. Tello, Villalta, muy bien, Villalta. Y Chumbe. Ya está. Buenos días. Buenos días. Sí, son isótopos. Y Villalta contestó correctamente. Así que la pregunta ya está hecha. 18. Y también tengo a Tello y a... ¿Quién más era? ¿Quién más era? Alguien más me contestó. Yo, Ah, y Chumbe, Mayo. Profe Palma también, ¿no? No. Nadie más. O sea, profe, yo le respondí el chat a la... no, yo vi 3 nomás. A ver, la segunda pregunta es para Carranza. No sé si estará Carranza. ¿Está Carranza? Sí, ¿no? Ya bueno, esté o no esté igualito, la pregunta es para todos, pero Carranza voy a ver su respuesta de ella más que todo. La pregunta dice, ¿cuál es la masa atómica del bromo? Busca tu tabla periódica. Bromo, masa atómica, en UMAS, por supuesto, ¿no? A ver, ¿cuál es la masa atómica del bromo? Bromo. Para Carranza. Sí, la respuesta está correcta de Villalta. Masa atómica del bromo, rapidito. Los demás también pueden, busquen en la tabla periódica cuál es la masa atómica del bromo. Y conteste. Huertas ha puesto, Barrantes también, Bedoya, pero son 3 respuestas. Mejor voy a ver. Y Carranza. Profe, Bedoya soy yo, ¿no? Sí. A ver. Ya, redondeando, ¿ah? ¿Está bien lo que le mandé? ¿Quién? ¿Chávez? Vázquez. Vázquez. Sí, está bien. Sino que tú has buscado el exactito, ¿no? Pero hay que redondearlo, pues. Por ejemplo, el Rebolledo ha redondeado y es más práctico, ¿no? 80, de frente al 80. Pero no veo a Barrantes. Pero 79 también Como vale, puntos, profe. ¿no? La participación. Sí, Pero- 79,9 dice, ¿no? Sí, pero se dijo que lo redondeemos, Sí, profe. redondeado mejor. Yo se lo mandé redondeado. Entonces Carranza no me ha contestado, lo voy a dejar en blanco, ¿eh? Profe, yo le mandé... Ahí está Carranza, ya contestó. Pero después de un rato, Carranza. Ya. Entonces necesitamos la tabla periódica. ¿Ah? Aquí tengo Carranza, Bedoya, Puertas, Verónica Vázquez, Aranda, Piero Cortés, Cañigua. Por ahí alguien me puso... Rebolledo. No sé por qué me han puesto 78. Aguamán, 78. No, profe, le pone... 80 es. Ya, 80. Ya redondeamos 80. ¿Cuál es la otra pregunta? Vamos a ver. Está guardado todo lo que ustedes están escribiendo. Mira, y te queda afortunada. Es para Boyer, la tercera pregunta. A ver, atentas y los demás también. ¿Cuál es la masa molecular del agua? Rápido, Boyer. Dímela. 18. 18, ¿qué? 18 UMAS. UMAS. Una molécula de agua pesa 18 UMAS. Ya, muy bien. Entonces ya los demás respuestas no voy a ver. La siguiente. Entonces voy a poner acá Boyer. Por un ratito voy a ponerte. Que ha contestado muy bien. Ya está. Muy bien. La otra pregunta es para, a ver, Zulca. No sé si estará Zulca por ahí, pero los demás también pueden participar. Zulca, Portocarrero, Andy, ¿no? Andri. A ver, Zulca, ¿cuál es la masa molecular del KO? Óxido de calcio. ¿Cuál es la masa molecular del CaO? A ver, repito, Zulca. Y los demás también. Y Boyer también. Y Rebollero, y Guamán, todos.
¿Cuál es la masa molecular del KO? Zulka, ¿cuánto es? Me olvidé. Apura, apura. Profe, lo Tello, que le ya mandé está soy yo. correcto. Correcto, Tello correcto. Barrantes correcto. Profe, yo. Barrantes, Chávez, Isaac Chumbe, Vázquez, Villalta, Aranda, todos están ¿Está correctos. bien, profe? Sí, pero no tengo la respuesta de Zulka. Profe, esto es lo que yo le mandé. Sí, Gomán. está bien. ¿Y Zulka? No tiene respuesta Zulka. Está durmiendo seguro. 6. Ay, me voy a tirar de acá para abajo. La masa molar del KO es lo que pesa un calcio, que es 40, más lo que pesa un oxígeno, que es 16, tu tabla periódica. 40 más 16, 56 UMAS. Pero o gramos por mol. Bueno, uno pone gramos por mol, otro me dicen UMAS. Bueno, ya, en realidad es 56 es la masa. Ya, Andy. Sí, a la hora que pone. No. A ver, la otra pregunta. Entonces necesitamos la tabla periódica. ¿Eh? Quispe. Está Quispe Vega. Luis. Si está, tiene que contestar. A ver. Masa molecular del O2. A ver, facilito. Quispe. O2. ¿Cuál es su masa molecular? En UMAS, por supuesto. Quispe. O2. A ver, ¿dónde está Quispe? No veo su nombre. Veo a Puescas. No es de O2. ¿Ah? Estamos hablando de un oxígeno molecular. Rebolledo, ¿por qué? Esa respuesta no es. A ver. Profe Puertas, ¿puede ver si está bien lo que le mandé? A Profe, ver, Vázquez, pues, puede ver si está bien. sí, Puertas está bien. Vázquez, no, porque estamos hablando de oxígeno O2, ¿ah? No de O nada más. ¿Cuánto pesan los dos Profesor, oxígenos? Profe, profesor, yo le ¿está mandé. bien? Profe, puede ver el mío si está bien, Ramírez. Ramírez, vamos a ver a Ramírez. A ver, ¿pero cuánto has puesto? Aranda, Beitoy, no veo Ramírez. ¿El mío está bien? Quispe. Quispe me ha puesto una letra, pero no sé qué significa. Profe, yo le he puesto ahí en el chat. Ya, pero Quispe, ¿cuánto es? Quiero la respuesta de Quispe. Respuesta de Quispe. Me ha puesto una letra. No sé qué significa esa letra. No hay alternativas acá. A ver, un oxígeno pesa 16. Y como son O2, entonces el peso sería 32 UMAS. 32 Profe, UMAS. se lo mandé al Profe, último. yo le mandé Pues, y dice que está mal. No se Profe, yo confundan, también le ¿ah? mandé. Ya, pero no se confundan. El oxígeno no existe como O solito. Existe O2. A menos que yo le diga cuál es la masa de un átomo, ¿no? De oxígeno. Pero aquí en la pregunta dice de O2. O2. Por lo tanto, son dos átomos. A ver, la otra es para López. López Sánchez Jonathan. Ahí debe estar López. Está. Dice, masa molecular de SO2. A ver, SO2. López. ¿Cuál es? A ver, López. ¿Pasa molecular de qué, profe? SO2. Sí, pero quiero ver primero a López, si es que lo ha hecho. No veo a López, no veo. Los demás también pueden contestar, ¿ah? También Zulka. Profe, ¿puede ver si mi respuesta está bien? A ver. Sí, está correcto. Verónica Profe, la Vázquez, de Tello, Puertas. Chávez, Rebolledo. Rebolledo no es, ¿ah? Puescas. Puertas, profe. A ver, no. Profe, lo que le mandé. Puescas, corrige, porque no es eso. El S pesa Profe 32 Puertas. y el O2 pesa 32. Profe Puertas. SO2, ¿cuál es la masa Profe, molar? profe, Gomán, por favor. Profe Ramírez. Está correcto, Guamán. Ames también está correcto. Curi también está correcto. La pregunta es, ¿cuál es la masa molecular del SO2? S, azufre, O2. Colán, Profesor, yo ya le respondí. pero no es la respuesta, Boyer. Profe, yo le respondí también, no sé si está bien. No es la respuesta. A ¿No, ver, profe? ay, Me ¿quién? he confundido. Yo ya, chumbe, chumbe. Masa molecular. Chumbe, ¿no? Sí, miren, el SO2 tengo acá un azufre que pesa 32. Y los dos oxígenos también pesan 32. Entonces sería 32 64. más 16 más 16. Son 64 UMAS. No se equivoquen, ¿ah? 64, es 64. A ver, la otra pregunta es para... Por ahí ha entrado recién, pero ese señor recién ha ingresado, ¿no? Para Vargas. Vargas Arica. Dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en...
Ah, pero no ha puesto en qué. La H para Vargas. Átomos de hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en esta molécula? C3H8. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Profe, yo le mandé. Ya, ¿cuántos hay? C3H8. A ver, estamos hablando de Vargas. ¿Cuántos átomos hay? Guamán, ¿cómo ver 3? No. Xiomara, sí es correcto. Ahora sí, Guamán. Puertas, muy bien. ¿Por qué 4 puertas? 167. No, estoy hablando de cuántos átomos de hidrógeno hay, ¿eh? No la masa. Acá, en C3H8 hay 8 hidrógenos. Hay 8 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos átomos de carbono hay? En C3H8. A ver, si está Reyes por ahí me contesta. Si no, los demás también. ¿Cuántos átomos de carbono hay? ¿Es? 3, pero no ha contestado Reyes. Los chicos no contestan, ¿no? Ya, vamos a ver la siguiente pregunta. Entonces, ahora sí, para todos, ahora sí. Contesten todos, yo voy a guardar las respuestas de todos. Para todos, dice la J. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en esa molécula? CH3, CH2, CH2 o H. ¿Cuántos hidrógenos hay? A ver, contesten. CH3, CH2, CH2 o H. ¿Cuántos hay? Profe, ya le mandé la respuesta, no sé si estará bien. Ah, Pero yo también. ya, pero Puerta me ha puesto algo que no es, no ha contado bien. Profe, yo también. ¿Se puede Bedoya, mostrar otra Boyer, vez? Guamán. Ah, y ahorita lo mezclo. Profe, reenviado, profe. Enviado, profe. Yo le envié la respuesta. Rebolledo, 8. Está correcto, sí, es 8. Claro, acá tengo que contar los átomos de hidrógeno que hay, ¿no? Acá tendría 3, 2, 2, 1. 8. No se vayan a olvidar de ninguno. Otro, para todos. ¿Cuántos átomos de carbono hay en la misma molécula? ¿Cuántos carbonos hay? ¿Cuántos hay? 3. Así. 3. Sí hay 3. Así que está facilito todo esto, ¿no? La otra, para todos también. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en esa molécula? ¿Cuántos oxígenos hay? 1. Solamente uno, ¿no? Ya, y ahora sí, esta pregunta es para Guamán, que tanto participa. ¿Cuántos hidrógenos hay en 10 moléculas? Profe, De yo esa. ya participé. Ya, pero quiero esa. 10 moléculas de eso. ¿Cuántos hidrógenos habría? 8, profe. En 10 moléculas, ¿ah? 80, profe. 80. Porque son 10 por 8, 80. Guamán, Ah, ¿ves? profe. Ya, Me confundí. para Puescas, ¿cuántos átomos de carbono hay en 100 moléculas de esa estructura? CH3, CH2, CH2 o H. ¿Cuántos carbonos hay en 100? 300. 300. ¿Quién dijo Puescas? Vázquez. ¿Y Puescas? Profesor, no, yo trato de participar en el chat, pero siempre me dicen las respuestas. Sí, es que ahora sí es para todos. Que ser más rápida. Es de más rápida. Vamos a ver otra luna, a ver. Me he salteado con alguien de aquí. A ver, para Tello. A ver, Tello me contesta. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno? Un nitrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Ahí tengo que buscar mi número atómico, ¿no? ¿Cuántos electrones habría para Tello? A ver, si es que lo puede contestar él. Si no, los demás también pueden ser. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno? 2.5. Chumbe, correcto, Chumbe. Ah, ¿por qué? 2,5, me han puesto por ahí. Puertas, correcto. Sí. 7. El número atómico del nitrógeno es 7, y si tiene 7 protones, también tiene que tener 7 electrones. ¿Y su peso atómico del nitrógeno cuánto es? ¿Qué me dice? 14. 14. ¿Y los neutrones cuánto sería entonces? Sería 14 menos 7, 7 neutrones. 7 neutrones, 7 protones, 7 electrones. Nucleones serían 14, porque están en el núcleo los 14 neutrones y protones, ¿no? A ver, la pregunta esta es para Chumbe, que contesta cada rato, ¿no?
¿Cuántos electrones tiene el flúor? A ver, rapidito, chumbe. Flúor. ¿Cuántos electrones tiene el flúor? Chumbe. ¿Cuántos tendría? Chumbe ya tiene, Profe, ¿no? le mandé, ¿le puedo revisar? A ver, voy a ver. Pero, profe, que no lo encuentro en la tabla periódica. Ah, busca tu número atómico. Pero el flúor, sí tiene razón. Sí está correcto. Vázquez, no, Puertas, correcto. Bedoya, Bedoya también. Profe, yo le mandé, ¿está bien? Puescas Profe, también. Espera, Puescas masa está atómica me está participando. preguntando, ¿no? Un ratito, Puescas voy a ponerle su nota porque está participando y él lo había puesto mal. Profe, ¿Sí? ¿Cuánto es? 19, ¿no? Peso atómico. Pero yo quiero cuántos electrones tiene. Ah, 9. 9, profe, 9, 9. 9. 9 nomás. Tiene Ok. 9, profe. ¿Y cuántos Profe, yo se lo mandé neutrones? por el chat. Ya, ¿y cuántos neutrones habría? ¿10? 10. Ah, pero A ver, sí. ¿Quién ha contestado? Vázquez, profe. Yo, profe, pero no me deja. No, profe, fue Chumbe. Los dos, ¿Quién profe, es? pongan nota los dos. ¿El varón quién es? Chumbe, profe. Chumbe tiene otra voz. Barrantes, sabe, Barrantes. Está ahí. ¿Cuántos protones tiene el nitrógeno? Facilita, Barrantes. Los protones es el número atómico, ¿eh? ¿Cuántos protones? Barrantes. ¿Protones de qué era, profe? Los protones es el número atómico. Pues. ¿7, profe? El número atómico Estaba es hace igual al rato. número de protones. Sí. 7. Es 7. Muy bien, Barrantes. ¿Cómo? ¿Quién se está quejando? Seguramente Chumbe, ¿no? No, profe, yo le respondí de hecho antes. El Barrantes ya dijo su respuesta. A ver, y este para todos, a ver. Protones que tiene el flúor, facilito. 9. Neutrones que tiene el nitrógeno. 7. Neutrones que tiene el flúor. 9. ¿Neutrones? ¿Están seguros? No. 10. 10, profe, 10. Porque es 19 menos 9, es 10 neutrones. Electrones del CO. A ver, eso sí. ¿Cuántos electrones tiene el CO? Voy a ponerlo acá. 14. A ver, CO. ¿Cuántos electrones? 14, profe, 14. El carbono tiene 6 y el oxígeno 14. Muy bien. A ver, Profe, yo le dije. ya te puse tu nota. Te había puesto mal. Te salvaste. ¿Y cuántos neutrones tiene el CO? No, el KO. 7. El KO, KO. CaO. ¿Cuántos neutrones? A ver, ¿quién me dice eso? ¿Cuántos neutrones tiene el óxido de calcio? 28. El calcio tiene 20 neutrones, porque es 40 menos 20, y un oxígeno tiene 16 menos 8, 28. ¿Está bien? Los demás están bien, están llevando eso, porque estas preguntas tenemos que saberlas sí o sí. Se terminó. Vamos a... Ya tengo bastantes notas y tengo varias participaciones que lo voy a ver en un rato cuando termine la clase para ver quiénes han participado. Pues, por ejemplo, veo que ha participado bastante. Cuando le pregunté no, pero después sí. Boamán ha participado 1000 veces, pero cuando le pregunté no me contestó, pero bueno, ya. Vale, ¿no? El mol famoso. El mol es un número. ¿Qué cosa es? Este es el mol. Miren, aprendan este número y vayan, sálganse de la clase. Ese terminó. Eso es todo lo que tienen que aprender. Es un número feo. Así como 100 es una centena y 1000 es un millar y una docena es 12 o una decena es 10, un mol es ese número, que ni siquiera se puede leer, ¿no? Profe, léalo. Una No sé monstruosidad, profe, una cómo se monstruosidad. lee, pero se puede reducir un poco su tamaño, ¿no? Voy a reducir un poquito. Acá tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Entonces sería 6,022 por 10 a la 23. Acuérdense que en notación científica lo vimos el año pasado, ¿no? Tiene que ser un número menor que 10, mayor que 1, y el 10 elevado a la cantidad de ceros que hay, ¿no? No ceros, sino cantidad de decimales, que serían 23 decimales. 6,022. Vamos a redondear este número porque no voy a utilizar el 6,022, voy a utilizar el 6. 6
por 10 a la 23. O sea, 6 con 23 ceros. Ese es un mol. Así como les decía, ¿no? Una decena, 10. Una docena, 12. Una mano, 5. Una resma, 500. Un millar, 1000. Un millón, 100. 10 a la 6, ¿no? Ya pues, un mol es un número, que también le dicen el número de Avogadro. Voy a poner aquí, Avogadro. Avogadro. Una pregunta, ¿por qué en el internet sale que el mol es una unidad de peso? Claro, el mol es una unidad de masa, en realidad, ¿no? De química. Es lo que mide la sustancia. Pero usted tenemos dice que que el saber mol de qué. es ese número grandazo. ¿Ah? ¿Qué? Usted dice que el mol es ese 6 por 10 a la 23. ¿Qué tiene? Sí, es un número. Así como un millar es 1000 y una centena es 100, un mol es 6 por 10 a la 23. Un número cualquiera. O sea, si yo le digo, por ejemplo, quiero un mol de carros, sería pues 6 por 10 a la 23 carros. Pero dígame, ¿tiene sentido hablar de 6 por 10 a la 23 carros? No tiene sentido. No. Porque ni siquiera acá en el planeta hay esa cantidad de personas. Nosotros tenemos como máximo 7.000 millones, o sea, 7 por 10 a la 9 personas, a la 9. Estamos acá 23, o sea, es muchísimo más. O sea, si nosotros tenemos en la Tierra 6 por 10 a la 9 personas, ¿cómo va a haber más carros? No puede ser. Así que cuando hablamos de carros, de elefantes, de moscas, no tiene sentido. Pero si hablamos de átomos o de electrones o de neutrones, que son cantidades inmensas, ahí sí tiene sentido. Porque un mol representa una cantidad de átomos. Por ejemplo. Si yo digo un mol de hidrógenos, significa 6 por 10 a la 23 hidrógenos. Y 6 por 10 a la 23 hidrógenos, ¿saben cuánto es su masa? 1 gramo. O sea, 1 gramo de hidrógeno tiene esta cantidad de átomos, 6 por 10 a la 23. Eso se trata este tema. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver ese numerito que está acá. A ver, atentos porque eso sí es importante, ¿no? A ver, vamos a ver, dice, el valor de una UMA era 12, ¿se acuerdan en el cantidad de carbono? El carbono pesaba. Una UMA era la 12ª parte del átomo de carbono, vimos la semana pasada. Voy a ir a la cama, ¿está bien? Sí, vaya nomás. Ya. Miren, un carbono, o sea, un átomo de carbono tiene un peso de 12 UMAs, lo vimos la semana pasada. Y esa cantidad de 12 UMAs es esta cantidad, 12 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Esta es la cantidad, lo que pesa un carbono, 1,99 por 10 a la 23 gramos. Eso es un carbono. Miren lo que pesa un carbono en gramos, ¿no? No se puede utilizar ese número, es feo, ¿no? Vamos a ver qué más dice. Un carbono tiene una masa de 12 UMAs. Un hidrógeno, una masa de 1 UMA. Un oxígeno, 16 UMAs. Hasta ahí estamos correctos, ¿no? En la tabla periódica dice eso. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. Las masas en UMAs, de un átomo. Un átomo. Y en la tabla periódica no aparece así, sino aparecen unos valores con decimales, ¿no? 1,007, el carbono 12,01, el oxígeno 15,99, y lo redondeamos a 16 y así, ¿no? Esas son las masas que están en la tabla periódica. Hasta ahí está bien. Y dijimos también que un oxígeno pesa 16 y 2 hidrógenos pesan 2, por lo tanto el agua pesa 18 UMAs. Hasta ahí está correcto, ¿no? Todo está bien. Ahora vamos a ver. Dice, una unidad de cualquier cosa, por ejemplo, en este caso de un hidrógeno pesaría esto, un hidrógeno. Esta es la masa de un hidrógeno. ¿Qué pasaría si yo tengo 100 hidrógenos? Si yo tengo 100 hidrógenos, si uno pesa esto, 100 pesaría 100 veces, ¿no? O sea, tengo que hacer este 10 a la menos 24, se reduce a 10 a la menos 22 gramos. Si yo peso 1000 gramos de hidrógeno, o sea, un 10 a la 3, su peso sería esto. Si yo peso 1.000.000 de átomos de hidrógeno, o sea, sería 10 a la 6 por el peso de 1, sería 1,66 por 10 a la menos 18. Sigue siendo muy grande, muy chiquito este número, no se puede trabajar con esto. 1.000.000, y así sucesivamente. Ya, pero, ¿qué pasaría si yo acá pongo, para que mi masa, bueno, acá no veo muy bien, que me pierdo en la pantalla. Acá, si yo pongo una cantidad que no conozco, para ver que me pese 1 gramo de hidrógeno, y me sale un numerito acá, me sale este valor que yo les he puesto en la pizarra, que sale 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, miren, este numerito en realidad representa la cantidad de átomos de hidrógeno que pesan 1 gramo. 1 gramito de hidrógeno, en 1 gramo de hidrógeno, hay esta cantidad de átomos de hidrógeno, en el hidrógeno.
Si yo agarro otro elemento, por ejemplo el carbono, que es 12, entonces sería, esta cantidad de átomos de carbono pesarían 12 gramos. O sea, estoy representando ahora ya no en UMAS, sino en gramos. Vamos a ver, si no se ha entendido, vamos a ver en otro ejemplo que está acá. Dice, el 6,022 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, se va a representar con esta letrita, Na. Y un mol es un número que equivale a esa cantidad. Un mol es un número. Un mol es ese número que está acá, que lo vamos a utilizar como 6 por 10 a la 23. Acá tengo un mol de átomos de hidrógeno, sería esa cantidad de átomos de hidrógeno. ¿Y cuánto pesa? 1 gramo. Entonces, olvidémonos esta semana de UMAS. Vamos a representar la masa en gramos, pero siempre y cuando agarremos un mol. Un mol de átomos de aluminio, ¿cuál sería su masa? En primer lugar, habría en ese mol esta cantidad de átomos de aluminio. ¿Y cuánto pesaría? 27 gramos. En la tabla periódica dice 27, ya no utilicemos sumas, sino gramos. Pero no estoy agarrando un átomo, estoy agarrando un mol de átomos, o sea, estoy agarrando un número muy grande de átomos de aluminio. ¿Cuál sería la masa? 27 gramos. Agarro un mol de átomos de cobre, o sea, esta cantidad de átomos de cobre, 6 por 10 a la 23 átomos de cobre. ¿Cuál sería su masa? 63,5 gramos. Y así, ¿no? Si agarro un mol, es esto. Si agarro 10 moles, sería 63,5 por 10 a la 10. No se entiende. Vamos a hacer entonces un poco en la pizarra para que se entienda un poco mejor. A ver. Salgamos de este número tan feo, lo voy a borrar. Entonces, el mol convierte de peso de UMA a peso de gramos. Eso es. O sea, un mol convierte lo que nosotros utilizamos UMA a gramos. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, un mol de H2O, ¿cuál sería la masa? 1 gramo. No, de H2O, de agua. 18 gramos. 18 gramos. 18 gramos. ¿Y por qué? ¿Por qué 18 gramos? ¿Por qué tanto? Porque un mol, me dice que en un mol hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. O sea, en una molécula de agua, su masa era 18 UMAS. O sea, 18 por 1,66 por eso es lo menos 24. O sea, muy feo el número, ¿no? De gramos. O sea, cuando yo hago UMAS está bonito. Pero si hablo de gramos, es un número muy pequeñito, muy feo. Pero si yo agarro una cantidad muy grande, 6 por 10 a la 23 moléculas, entonces mi masa, que es UMAS, se convierte a gramos. Entonces, todo lo que es mol, gramos. Y todo lo que es chiquitito, moléculas, átomos, electrones, protones, hidrógenos, UMAS. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver lo que significa. Si yo digo, ¿cuál es la masa de un átomo de carbono? Un átomo de carbono. ¿Cuál es la masa de un átomo de carbono? ¿Quién me dice? 14. Ese es un isótopo. 6, profe, 6. 14. No. Peso. Busquemos el peso del carbono. 16 gramos. 12 UMAS. Entonces sería 12 UMAS. ¿Y por qué pongo UMAS? Porque estoy hablando de un átomo. Un átomo, 12 UMAS. Ahora, si yo digo, ¿cuál es la masa de un mol de carbono? ¿Cuál sería su masa? 12 gramos. 12 gramos. Entonces, miren la diferencia. Si yo hablo de cosas pequeñitas, átomos, moléculas, electrones, esas cosas, UMAS. Si hablo de moles, gramos. Es como si yo les dijera, por ejemplo, a ver, supongamos que una hormiga o una cucaracha pesa 10 gramos, una cucarachita grande, 10 gramos. Y si tengo 1000, ¿cuánto sería? 10 por 1000, o sea, 10.000 gramos. Claro. 10.000, o sea, 10 kilogramos, ¿no? Entonces estoy agarrando un montón dentro de una bolsa de las cucarachas y las peso. Acá también, yo agarro un átomo, es chiquitito, pero si yo agarro un mol, que sea un montón de carbonos, o sea, 6 por 10 a la 23 carbonos, deben pesarme 12 gramos. Entonces, en conclusión, si hablo de cosas chiquititas, UMAS. Si hablo de cosas grandes, gramos. Entonces, todo lo que hemos visto la semana pasada, ahora lo vamos a convertir a gramos. ¿Y por qué? Porque yo mi balanza, acá voy a tener mi balanza. En mi balanza, yo no tengo UMAS, yo tengo gramos. Acá dice peso en gramos, ¿no? Gramos. Acá pongo mi mano y me sale
que mi dedo está pesando 30 gramos. Así. No puedo trabajar con UMAS porque eso ni siquiera existe. O sea, eso es para cosas que se puedan representar en cosas pequeñitas, ¿no? Pero mi balanza pesa gramos, miligramos, kilogramos, libras, onzas, toneladas. Esas unidades tenemos que utilizar nosotros, porque nosotros no somos tan pequeñitos como Palma, ¿no? Que es muy chiquito. Somos... ¡Qué buena! tenemos Ay, que... profe, no le diga. Un chiste, pues, profe, que sí. Ya, ay, se me pasó. Ya, entonces trabajemos con esto. A ver, hallar la masa en gramos de 2 moles de fósforo. ¿Cuánto sería? Repito, fósforo. 62 gramos. 62 gramos. ¿Por qué? Porque el fósforo tiene un peso de 31. ¿Hablo de un átomo de fósforo? ¿De 2 átomos? No, hablo de 2 moles. Por lo tanto, me están preguntando sobre un montón de fósforo, ¿no? 2 moles. Y si un mol pesa 31, 2 moles pesarán 62. Y acá, la masa en gramos de 5. 200 gramos. 200 gramos, profe. Claro, porque un mol pesa 40 gramos, 5 gramos 200. Muy bien, tiene razón. A ver, acá hacemos una regla de 3. Si un mol es 31 gramos, 2 moles es 62. Estamos hablando de fósforo, ¿ah? Porque si cambio de fósforo a otro es otra cosa, ¿no? Y acá también, ¿no? Si hablo de moles de calcio, un mol de calcio pesa 40 gramos. Por lo tanto, 5 moles pesarán 200. ¿Está bien? Vamos a ver qué otra cosa más dice por acá. Se pueden relacionar también con partículas y todo eso. Dice, ¿cuántos átomos hay en 0,01 moles de boro? Ahora sí hablamos de átomos, miren, es una mezcla de moles y átomos, ¿no? ¿Cómo haría eso? A ver, esa es una pregunta de universidad, se las pongo a ustedes, para ingresar a la universidad. ¿Cuántos átomos hay en 0,01 moles de boro? El peso del boro es 11. 6 A ver. por 10 a la 21. Claro, porque miren, si un mol es 11 gramos, un mol, 11 gramos, y hay, voy a ponerlo a la pizarra, por ejemplo. Sacamos esto un ratito. Boro, ¿no? Y tenemos que hacer entonces una regla de 3, una relación de 3. O sea, un trío, algo así. A ver, tengo el boro. Profe, no entendí eso. Ya, vamos a ver. El boro. ¿Cuál es su peso? 11. ¿Qué significa este 11? 11 de arriba, ¿no? Arriba, 11. Boro es 5, si no me equivoco. Peso atómico. El peso atómico, o la masa atómica del boro, voy a poner aquí, masa atómica del boro es 11. ¿Qué significa? Que un mol de boro pesa ¿cuánto? 11 gramos. Un mol de boro pesa 11 gramos. ¿Pero cuánto es un mol? 6 a la 22. A la 23, a la 23 átomos de boro, ¿no? Entonces, es una relación de 3 cosas. Miren, tengo un mol es 6 por 10 a la 23 átomos de boro. Y es una masa, representa una masa de 11 gramos. Estamos hablando del boro, porque si es otro elemento, la masa es distinta, ¿no? Pero el mol es igual a esto, 6,23. Ahora, si yo no tengo un mol, yo tengo 0,01 mol, yo no voy a hablar de la masa, déjenme ver acá. ¿Cuántos átomos hay? Una regla de 3. Un mol, 6 por 10 a la 23. 0,01 mol dividido entre 100. O sea, sería 6 por 10 a la 23 entre 100, sería 6 por 10 a la 21 átomos. Entonces, lo que ustedes tienen que saber un poco de ustedes es su álgebra, ¿no? O sea, la ley de los exponentes. Profesor. Sí. Pero no sería, también se podría hacer 0,01, se podría poner como 10 a la menos 2. Sí, 10 a la menos 2. Claro, o sea, aquí sería una regla de 3, no sería. Vamos a poner acá, 0,01 por 6 por 10 a la 23 entre 1, ¿no? Ya. Y este 0,01, como dice Barrantes, es 10 a la menos 2 por 6 por 10 a la 23. Y acá, saben que ustedes que estos exponentes 23 y menos 2 se suman, ¿no? En ese caso se restan. Sería 6 por 10 a la 23 menos 2 a la 21. Entonces hay 6 por 10 a la 21 átomos. Un mol es 6 por 10 a la 23. 10 moles serían 6 por 10 a la 24. 100 moles sería 6 por 10 a la 25. Y 0,1 moles sería 6 por 10 a la 22. O sea, reduces el exponente en una unidad. O sea, 10 menos significa un exponente más chiquitito, ¿no? Más o menos así. Entonces, juguemos un poco matemáticas acá, ¿no?
6 por 10 a la 21 átomos habría en 0,01 moles de boro. Ya, vamos a practicar un poco eso más adelante porque necesitamos también relacionar por si acaso, ¿no? Miren que son 3 cosas que tenemos que relacionar, ¿ah? Moles, masa y cantidad de lo que significa un mol, lo que en ese caso sería 6 por 10 a la 23. Acá dice, se tienen 3 por 10 a la 26 átomos de fierro, de hierro, en una varilla. ¿Cuál es la masa de esa varilla? A ver, voy a traer mi varilla. 500 gramos. Vamos a ver. Imagínense que esta varilla yo he contado los átomos de fierro que tiene y he contado que hay 3 por 10 a la 26. O sea, 3 y 26 ceros de átomos de fierro. Sí, sí. ¿No? ¿Cuál es la masa? 500 gramos. Dice. Ahí ya se complicó un poco, ¿no? Pero hay que relacionar con moles, pues. Hay que relacionar con moles. Nuestro mol ya lo sabemos cuánto vale. A ver, vamos a hablar del fierro. Dígame, ¿cuál es el fierro, el peso del fierro? Peso atómico o la masa atómica. 56. 56. O sea, ¿qué significa? Que un mol de fierro, ¿cuánto es? 56 gramos. ¿Hasta ahí está bien? Me voy a salir de esto. 3 por 10 a la 26. Miren, un mol de fierro, 56 gramos. ¿Pero cuánto es un mol? 6 por 10 a la 23 átomos de fierro. Miren, 6 por 10 a la 23 átomos de fierro, que es igual a un mol, pesan 56 gramos. Pero yo no tengo esto, yo tengo 3 por 10 a la 26. Me dicen, ¿cuál es la masa? No me preguntan cuántas moles, me preguntan cuál es la masa. Me voy con esto. O sea, la relación de los 3 se hace ahora de a 2. Si 56 gramos de fierro tiene 6 por 10 a la 23 átomos de fierro, entonces 3 por 10 a la 26 átomos de fierro, ¿cuál será su masa? Regla de 3. Acá sería X. Miren que las moles no entran acá. ¿No? Sería igual a ¿qué? 56 por esto, 56 por 3 por 10 a la 26 entre 6 por 10 a la 23. Ahora más acá sí. Miren, acá 3 y acá 56. Voy a sacar la mitad de... A ver, de nuevo. ¿Cuánto es un mol de hierro? 56 gramos. 56. ¿Y cuánto es un mol de hierro? En átomos. 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. ¿Ves? La relación es moles, masa y cuántos átomos hay. Moles, 1 mol. 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y esto pesa 56 gramos. Estamos hablando de fierro, ¿eh? Porque si fuese carbono sería 12. Si fuese hidrógeno sería 1. Pero como es fierro, su peso es 56 gramos. Ahora me preguntan, ¿cuánto pesa mi varilla de fierro? Esto, ¿cuánto pesa esto? Si yo he contado que tiene 3 por 10 a la 26 átomos. Si 6 por 10 a la 23 pesan 56, 3 por 10 a la 26, ¿cuánto pesará? Lo que pasa es que estos números son un poco feos, ¿no? Para trabajar con ellos. Pero pongámoslo así como está y hagamos con la calculadora, ¿no? Sería X es igual a 56 por 3 por 10 a la 26 entre 6 por 10 a la 23. Lo he puesto acá. Hay que proceder. A ver, 26 con 23 tendría 10 al cubo. 10 a la 3. 10 a la 3. Acá tengo tercia 1 y tercia 2. 56 entre 2, se va el 2 y me queda acá 28. 28 por 1000. 28.000 gramos. 28.000 Y 28.000 gramos es 28 kilos. 28 kilogramos, ¿no? Por lo tanto, la masa de mi varilla de fierro, pues en este caso muy poquita, ¿no? Pesaría 28 kilos. 28 kilos. En 28 kilos de fierro, en 28.000 gramos, 28.000 gramos de fierro, habría esta cantidad de 3 por 10 a la 26 átomos. Porque en esta cantidad de 3 por 10 a la 23 hay 56 gramos. Entonces acá estoy multiplicando por mucho más, ¿no? Muchísimo más. Entonces, más o menos esa es la idea. 45, 450, muy poquito, ¿no? Salía 28.000. ¿Ves? Bastante ese peso de ese fierro. Entonces, acostumbrémonos así a trabajar, así como trabajamos con masas y moles y todo eso, también, por si acaso,
Generalmente no pregunto, yo no voy a preguntar más esto, solamente les presento para que vean que sí se puede relacionar moles con masa y también con partículas. Pues puede ser átomos, puede ser electrones, puede ser un montón de cosas, pero no les voy a complicar la vida. Yo voy a trabajar con moles y con masa. Y si por ahí hay algunas cosas por ahí, lo hacemos juntos, ¿no? Para que podamos hacerlo más rápido. Estamos 41 personas, 40. Vamos a ver qué más dicen las preguntas. Entonces, acá completen ustedes en su cuaderno o en las copias que han descargado y hacen esta operación. A ver, de repente quieren tomar una foto, por si acaso. Esta es la pregunta del hierro. El hierro necesita la masa molar, que es 56 gramos, que representa 6 por 10 a la 23 átomos de hierro. Si 56 gramos es esta cantidad de átomos, ¿cuánto pesará? Sale 28.000 gramos, 28.000 gramos es 28 kilos, esa es la masa de hierro que tengo, es 28 kilos. Tomen una foto, repito, y lo ponen en sus copias ahí, porque esa pregunta, si yo se las pongo en el examen, ya la tienen hecha. Ahí la tienen en su cuaderno. Imaginen que en el examen le pongo algo así. De repente, porque ya lo hicimos, le podría repetir la pregunta. Así que no se queden, no se confíen, cópienlo en el cuaderno. O en sus copias que está en blanco, algunas cosas están en blanco, llénenlo ahí. A ver, ¿qué más? 11 y 8, tenemos tiempo suficiente. Vamos a ver qué más dice, otros ejercicios. Acá estamos haciendo, miren, un mol, 6 por 10 a la 23, 0,01 moles, 6 por 10 a la 21, ¿no? Lo que vimos. Entonces las diapositivas que les voy a mandar también tienen la respuesta, ¿no? Por si acaso. Y acá tengo, miren, 6 por 10 a la 23, que es igual a un mol, pesan 56 gramos. Entonces, 3 por 10 a la 26, ¿cuánto será, no? Acá está X, hago mi regla de 3, sería 3 por 10 a la 26 por 56 entre 6 por 10 a la 23, y me sale la cantidad en gramos que salió 28.000, o sea, 28 kilos. Ahí está, en vez de estar en la pizarra. Así que ya no necesitan copiarlo, lo tienen en las diapositivas. Ahora con compuestos, estamos hablando de elementos, ahora con compuestos químicos. Miren, el compuesto agua, por ejemplo. En una molécula, 18 UMAS, pero en un mol, dijimos que era 18 gramos por mol, o sea, cada mol, ¿no? El carbonato de calcio, 40, 12 y 48, me sale 100 UMAS. Una molécula es 100 UMAS, pero un mol sería 100 gramos por mol, ¿no? O sea, si hablo de mol, gramos. Si hablo de moléculas, UMAS. El ácido nítrico, 1, 14 y 48, sale 63 UMAS. 63 UMAS si es una molécula, pero si es un mol, 63 gramos. Entonces todo se convierte a gramos cuando hablamos de moles. Está facilito ahora, hasta ahí. ¿No? Ejemplo, allá los pesos o masas molares de H3PO4, ¿cuánto sale? Acá está ya hecho, ¿no? El H3PO4, tienes 3 por 1 más 1 por 31, que es el fósforo, más 4 por 16, que es el oxígeno, sale, ya no sale UMAS, ¿ah? Sale 98 gramos por mol, porque acá dice pesos o masas molares, ya no dice moleculares. Cuando dice molar, está hablando de moles. ¿Cuánto sale del KOH? ¿Cuál sería el peso del KOH? 56 No, gramos aquí por sale mol. ¿Qué? 17, pero de... El potasio es 39. Pero sale 56, ¿qué, Barrantes? Gramos por mol. Gramos por mol. O sea, cada mol pesa 56 gramos del KOH. Y de este de acá, que tiene dos moléculas de agua. 172 gramos por mol. Así sale, Xiomara. A ver, aló. A ver, las... KSO4, 2H2O. Vamos a ver. KSO4, 2 aguas. Vamos a hacer en la pizarra porque estos generalmente se equivocan. 164 me dijo Barrantes, ¿no? Acá está. Sulfato de calcio dihidratado. A ver, Dije 172, profesor. 172, ya, vamos a ver. Gramos por mol. A ver, calcio 40. Tabla periódica. Azufre 32. 4 oxígenos, 64, ¿no? 16 por 4. Más, ¿y cuánto pesaba el agua? 18. Pero como tengo 2, sería más 36, ¿no? Más los 18 por 2. Se suma todo, ¿no? Sería 40 más 3, ¿cuánto sale? 2, 6, 12. Llevo 1, 4, 10. Sí, sale 172 gramos por mol. Tiene razón, Barrantes. Entonces, miren, ya no lo pongo UMAS, pues. ¿Por qué? Porque están hablando de gramos por mol.
Entonces las unidades es moles. Un mol de este compuesto, montón de moléculas, 6 por 10 a la 23 moléculas, pesan 172 gramos. Eso es lo que ahora es lo mismo de la semana pasada, pero estamos utilizando ya un mol, que es una cantidad muy grande, y por lo tanto la masa ya sí se puede apreciar, ¿no? Se puede ver en la balanza, en gramos, en kilogramos, en miligramos, pero por lo menos se puede pesar, ¿no? Ya no, yo no puedo pesar UMAS, es muy chiquito. A ver, acá está la respuesta, KOH 56 gramos por mol, y el sulfato de calcio es 172 gramos por mol. Creo que sí lo había mandado, ¿no? A ver, ¿cuál es la masa? Pero miren ahora, ¿cuál es la masa de 3 moles de NaOH? ¿Quién me dice? 120. ¿120 qué? ¿Más? Más, pero estamos hablando de masa de moles. Gramos por mol. Ya, pero acá no me dicen gramos por mol, me dicen cuál es la masa. O sea, se supone que tiene que decirme en gramos. Kilogramos. Gramos, nada más. A ver, vamos a ver la diferencia entre gramos y gramos por mol. Ya, mire, un ratito. Vamos a ver el agua. A ver, para barrantes. H2O. ¿Cuál es su masa? ¿De qué me están hablando? ¿De una molécula o de un mol? De una molécula. 18 UMAS. No, de un mol. 18 gramos. 18 gramos. De un mol. Si un mol pesa 18 gramos, 2 moles, ¿cuánto pesa? El doble. 36 gramos. 36 gramos. Y 36. 10 moles... 180. 10 moles, claro, 10 moles de 180. H2O es 180 gramos. Ya no es gramos por mol. ¿Por qué? Porque gramos por mol es cuando me dicen de un mol. O sea, cuando me hablan de un peso de un mol. Por eso se llama peso molar. Si a mí me dicen peso molar o masa molar, me están diciendo cuánto pesa un mol. Si me dicen masa molar del agua, sería 18 gramos por mol. Acá voy a poner gramos por mol. Un mayor. 54. Sí, claro, mira, si el agua, si me dicen cuál es la masa molar del agua, es 18 gramos por cada mol. Pero si me dicen cuánto pesan 5 moles o 10 moles, ya no tengo que expresarlo en gramos por mol, tengo que expresarlo solamente en gramos. Porque los gramos es la masa de las 10 moles. Una mol, 18. 10 moles, 180 gramos. Una mol, 18. 10 moles, 180 gramos. Entonces, sí. Conclusión, si me dicen masa, gramos. Si me dicen masa molar, gramos por mol. Ya, por si acaso. Así que las unidades también son importantes aquí. Entonces la respuesta acá sería 3 moles de hidróxido de sodio, de NaOH, sería, la masa es 3 por 40, ¿no? O sea, 3 por 40, 120 gramos. Entonces, la masa se expresa en gramos, ¿no? Y la masa molar, en gramos por mol. Acá, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en 500 gramos de carbonato de calcio? Nos complicaron la vida con los átomos de oxígeno ahora. Miren, átomos. A ver, ¿cuánto sería la respuesta? A ver. Estas son preguntas ya para... Pero dice cuántos átomos, ¿ah? Ten cuidado, átomos estamos hablando de un número muy grande, ¿ah? A ver, vamos a ver. Pero primero tenemos que averiguar cuánto pesa en gramos cada... Un mol. ¿Cuánto pesa un mol de carbonato de calcio? ¿Cuál es la masa de un mol de carbonato de calcio? A ver. ¿Cuánto es? 500 gramos. 500 gramos. ¿Ese es el peso molecular o la masa molar? A ver, acá tengo carbono de calcio. ¿Cuánto es el peso de un mol? El peso molar o la masa molar. Calcio 40. Carbono 12. 100. 100 gramos por mol. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. Un mol es 100 gramos. Un mol es 100 gramos. ¿Y 500 gramos? 5. 5 mol. 5 mol. Tengo 5 moles de carbonato de calcio. Entonces, pero la pregunta es, ¿cuántos átomos de qué dice? ¿Cuántos átomos de oxígeno? De oxígeno, dice, ¿eh? De oxígeno. Ya, vamos a salir de esto. Ya, ahora díganme, en un carbonato de calcio, en una molécula, no vamos a complicar la vida, una molécula, ¿cuántos oxígenos hay? Hay 3 oxígenos. En una molécula hay 3 oxígenos. Ya, pero acá, miren, en una molécula hay 3 oxígenos. ¿No? Molécula. En un mol
de moléculas, habrían 3 por el número de Avogadro. Ya no habrían 3, sino 3 por el número de moles, porque estamos hablando de A de mol. En un mol habrían 3 por 10 a la 3 por 6 por 10 a la 23. ¿Ya? Pero yo no le pongo 6, yo le voy a poner NA de frente. Le puedo poner aquí que 6 por 10 a la 23 lo voy a representar como NA, número de Avogadro, ¿ya? Por si acaso. Ya, para no poner ese número aquí, sería 3 veces 3 moles, ¿no? Habría 3 por 6 por 10 a la 23. Pero yo no tengo un mol, yo tengo 5 moles. Entonces, en 5 moles habría 15. 15 por el número de Avogadro. Y 15 por el número de Avogadro sería 15 por 6 por 10 a la 23. Porque es el número de Avogadro. 15 por 6, 90. 90 por 6 por 10 a la 23. O sea, 9 por 10 a la 24. Átomos de oxígeno. Se complicó un poco, ¿no? Ya, como les digo, estoy haciendo ejercicios, pero más adelante de repente lo vamos a hacer. Pero se los presento para que vean que a veces, de repente el próximo año viene otro profesor y les complica. Dice, ustedes tienen que saber cuánto es el número de Avogadro. Entonces, hablamos de átomos y de elementos, y tienen que saber, por lo menos, que sí hay una relación entre moles y masa, y moles y átomos. Porque un mol es 6 por 10 a la 23 átomos. Y 6 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. O sea, que si yo no quiero poner el número tan feo cada rato, lo represento como Na. Por lo tanto, habrían 15 Na. Esa podría ser mi respuesta, ¿no? Esa puede ser mi respuesta. Y en las universidades vienen esas respuestas. ¿Por qué no ponen esos números tan feos? Ustedes ya tienen que saber que el Na, el número de Avogadro, es 6 por 10 a la 23. Ya. Entonces, más o menos, es primera vez que están viendo, me imagino, esto ustedes, ¿no? Acá creo que lo he hecho, a ver. Dice, miren, peso molecular, 100 gramos por mol. Hasta ahí está bien, ¿no? 100 gramos, un mol. Pero yo no tengo 100 gramos, yo tengo 500. Entonces, habrían aquí 5 moles. 5 moles de carbonato. En los 500 gramos hay 5 moles. Pero en una molécula hay 3 átomos de oxígeno. En 5 moléculas habrían 15 átomos de oxígeno. En 5 moléculas. Pero yo no tengo 5 moléculas, tengo 5 moles. Entonces, habría 5 por 3, 15. Pero como tengo el número de Avogadro acá, le pongo Na. La respuesta sería 15 Na átomos de oxígeno. O sea, 15 por 6 a la 23, o sea, 90 por 10 a la 23, 9 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Ya, de repente no se ha entendido. Vamos a hacer un ejercicio más sencillito acá en la pizarra para ver si lo entendemos todos ya. O sea, no que lo sepan y lo hagan todos los ejercicios, sino para que sepan que esto no es tan difícil. Voy a borrar esto. Profe, voy a hacer tarea de esto. Ya, lo hacemos de nuevo ¿eh? A ver, para que lo entiendan todos. Mire, imagínense que tengo acá en este recipiente, en esta tabla, tengo mi carbonato de calcio, KCO3. Ya. Lo llevé a la balanza y dicen que pesa 500 gramos. O sea, medio kilo, ¿no? Más o menos como si fuese medio kilo de azúcar, algo así, ¿no? O de arena, algo así. Ahí está. Y me preguntan, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en estos 500 gramos? O sea, lo que quieren es oxígeno. Átomos. Por supuesto que si a mí me preguntan esto, me dicen, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Yo digo, ¿estás loco tú? ¿Qué te pasa? Yo quiero saber cuántos átomos de oxígeno o cuánto pesan los oxígenos que hay acá. Átomos. Ah, me fregaron. Entonces, al final, como me preguntan cuántos átomos, entonces tengo que recurrir a mi número de Avogadro. Porque los átomos con las moles hay una relación. 6 por 10 a la 23 átomos es igual a un mol. Miren, 6 por 10 a la 23 es igual a un mol. Hasta ahí está bien, ¿no? 6 por 10 a la 23. Pero el 6 por 10 a la 23 lo voy a poner así. El número de Avogadro es igual a un mol. Para mí. Que es 6 por 10 a la 23. O sea, no voy a utilizar el 6 por 10 a la 23. Mira, acuérdense, el Na es 6 por 10 a la 23. Pero voy a utilizar el Na. Un mol. Pero un mol de carbonato, ¿cuánto pesa? Dijimos que el peso molecular o peso molar del carbonato de calcio es 100. 100 gramos. ¿Está bien? Un mol de carbonato de calcio es 100 gramos.
Pero yo no tengo un mol, tengo más, porque tengo 500 gramos. Entonces acá tengo, si 100 es un mol, 500 gramos vendrían a ser igual a 5 moles. 5 moles de carbonato de calcio. 5 moles. O sea, sería 5 veces el número de Avogadro de moléculas de carbonato de calcio. 5 veces 6 por 10 a la 23 moléculas de carbonato. Pero en una molécula hay 3 oxígenos. En una molécula hay 3. En 5 moléculas habrían 15. Y en 5 Na habrían 15 veces Na. Miren, yo acá tengo en un mol, tengo un calcio, un mol de calcio, un mol de carbono y 3 moles de oxígeno. En un mol. En 5 habrían 5 moles de calcio, 5 moles de carbono y 15 moles de oxígeno. Que sería 15 moles, pero en vez de poner moles, voy a poner 15 Na. Esa es la cantidad de oxígeno que habría en los 500 gramos de carbonato de calcio. Más o menos, ¿no? Veo ahí algunas caras y están mirando al aire. Es que no es tan sencillo porque la relación la estamos viendo por primera vez. Vamos a ver con otros ejemplos. A ver. Voy a hacerles preguntas que de repente ustedes pueden contestar más sencillo. Miren, acá hablemos del agua. H2O. Ya. Voy a hablar de una molécula. Una molécula. Ya, en una molécula, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Molécula. 2. 2 hidrógenos. ¿Y cuántos oxígenos? 1. Un oxígeno en una molécula. Vamos a cambiar molécula. En un mol. O sea, imagínate, no, en un mol, no, en 100. 100 moléculas. En 100 moléculas, ¿cuántos hidrógenos habría? 200. O sea, 2 por 100, ¿no? ¿Y cuántos oxígenos? 100. 100 de oxígeno. Miren, ¿ah? En una centena de moléculas hay 2 por 100 y 1 por 100. Ahora que no sea 100, que sea 10 a la 23 moléculas. ¿Acá cuánto sería? 2 por 10 a la 23. Y acá también, 1 por 10 a la 23. ¿No? Si acá habían 100, acá habían 2 por 100, y acá había 1 por 100. Si acá había 1000, sería 2 por 1000 y 1 por 1000. Si acá hay 10 a la 23 moléculas, acá tiene que haber 2 veces 10 a la 23 y una vez 10 a la 23 oxígenos. Y si hay 6 por 10 a la 23, acá también tiene que haber 6 por 10 a la 23, y acá también tiene que haber 6 por 10 a la 23. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? Un mol. En un mol de H2O, ¿cuánto hay? Hay 2 moles, acá están, miren, 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. Entonces, si hablamos de moléculas, átomos. Si hablamos de moles, moles. Si yo tengo un mol de agua, 18 gramos, habrían 2 moles de hidrógeno y 1 mol de oxígeno. ¿Y cuánto pesa el hidrógeno? 1. Y como hay 2 moles, sería 2 gramos. ¿Y acá cuánto pesa un oxígeno? 16. Y como hay 1 mol, 16 gramos. 2 más 16, 18 gramos. Ahí está. Entonces, cada vez que yo hablen de moles, habrían moles de elementos. Si lo han entendido, quiero hacer un ejemplo un poco más para que puedan entenderlo y relacionemos moles, para que puedan entender. Acá, vamos a ver este. H2SO4. Ácido sulfúrico, H2SO4. Tengo un mol. ¿Cuántos moles de hidrógeno habría? Hidrógeno, ¿cuántos moles? 2 por... 2 moles, 2 moles. Sería, entonces pongo aquí, 2 moles. ¿Y cuántos moles de azufre? 1 mol. 1 mol nada más. ¿Y cuántos moles de oxígeno? 4 mol. 4 mol de oxígeno. Miren la diferencia. Antes hablábamos de átomos, ahora hablo de moles. Si yo tengo un mol de ácido sulfúrico, pues tengo 2 moles de hidrógeno, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Pero yo no tengo 1, tengo 10. ¿Cuánto sería acá?
20 moles de hidrógeno. Claro, o sea, sería 2 por 10, ¿no? 20, ¿no? ¿Cuánto habría acá? 10. 10 moles de 10. azufre. Y acá, 40 moles. 40. Ya. Cambiemos el compuesto. Voy a cambiarlo por carbonato, lo que hicimos hace un ratito. Sea CO3. A ver, tengo un mol. ¿Cuántos moles de carbono? Un mol de carbono. ¿Cuántos moles de calcio? De calcio también un mol. Un mol de calcio. ¿Y cuántos moles de oxígeno? 3. 3 moles. 3 moles de oxígeno. En un mol. ¿Y si yo pongo 5? Acá sería 5. Acá sería 5. Y acá sería 10. 15 moles. 15 moles de oxígeno. Pero un mol es 6 por 10 a la 23. Sería 15 por 6 por 10 a la 23. O sea, 90 por 10 a la 23. O sea, 9 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Ahora sí, los moles lo convierto a átomos. O también puedo poner acá 15 por el número de Avogadro, que es Na. Si yo pongo esto o pongo esto, las tres son correctas. ¿Cuántos átomos de carbono hay en 5 moles de carbonato de calcio? ¿Cuántos átomos de oxígeno? 15 veces el número de Avogadro. 15 por 6 a la 23 o 9 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Y por qué puse 5? Porque 5 moles es 500 gramos. Acá, o 3. Porque el peso es 100, ¿no? 5 moles, 500 gramos. Pues ahora sí ya se entendió un poco mejor el ejercicio anterior, ¿no? O sea, si a mí me dan la masa de algo, tengo que ver cuántas moles hay. 5 moles. Y si me dicen que tengo 5 moles, tengo que ver cuántas moles de cada componente tiene, de cada elemento. En este caso, si tengo 5 moles de esto, tengo 5 moles de carbono, 5 moles de calcio y 15 moles de oxígeno. ¿Y cuánto es 15 moles de oxígeno? 15 por el número de Avogadro. ¿Y cuánto es el número de Avogadro? Esto, de átomos. O sea, lo llevo de moles a átomos poniendo el número de Avogadro, su valor de número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Simplemente lo puedo poner así también, ¿ah? 15 Na. En los exámenes de la universidad les ponen así ejercicios como esto, dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos de oxígeno hay en 500 gramos de esto? Y la respuesta es 5 Na, 8 Na, 15 Na, 10 Na, para que ya no puedan estar utilizando este número tan feo, ¿no? Simplemente lo relacionan con moles. Si lo han entendido, quiero hacerles una pregunta. Porque esto es importante para que lo entiendan. Y esto es bastante, les estoy exigiendo bastante a ustedes, ¿no? O sea, no estamos haciendo cosas sencillas, estamos haciendo cosas un poco complicadas para que desde ahorita ya vean lo complicado y más adelante. Profe, no entendí ese del mol que vale. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver. Por ejemplo, el CO2. Mira, CO2. Vamos a hacerlo más grande. Tengo 220 gramos de CO2. La pregunta es, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Pone aquí. ¿Cuántos oxígenos? Pone aquí. Átomos. Átomos de oxígeno. En los 220 gramos de CO2. Ya. Primer paso. 220 gramos. Lo llevo a cuántas moles hay. En primer lugar, para ver cuántas moles hay, tengo que ver cuál es el peso molecular o el peso molar de CO2. A ver, ¿cuál es el peso molar de CO2? Voy a poner ahí un simbolito, CO2. ¿Cuánto es el peso de un mol? 12 más 32. 36, 44 gramos por mol. ¿Qué significa? Que un mol pesa 44 gramos. Ahí está, 12 más 16 por 2, 44. Hasta ahí está, ya estoy viendo bien eso, ¿no? Si este es el peso molecular, para hallar el número de moles, voy a utilizar esta formulita, ¿no? El número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. O también puedo relacionarlo así de frente, ¿no? 44 gramos es un mol. 220 gramos, ¿cuánto será? Puedo hacer una regla de 3, ¿no? Para no utilizar mi fórmula. No olvido de la fórmula. 44 gramos es un mol. De CO2, por supuesto. 220 gramos, ¿cuántas moles son? ¿Cuántas son? 5. 5 moles. 5 moles. Ya está. Entonces, en los 220 gramos de CO2, tengo 5 moles de CO2. Voy a borrar todo esto y voy a decir 5 moles.
de CO2. Eso es lo que tengo. Esto es esto. Ya, tengo 5. Voy a borrar el 5. En un mol de CO2, ¿cuántos carbonos tengo? 10. No, Carbono sería 5. de carbonos. No, pero Sería un mol. de un mol, sería un mol de carbono. ¿Y cuántos moles de oxígeno habría? 2. 2 moles de oxígeno. Pero yo no tengo 1, yo tengo 5. Entonces ahora sí, acá sería 5 y acá sería 10. 10. El doble, ¿no? Mire, en 5 moles de CO2 habría 5 moles de carbono y 10 moles de oxígeno. ¿Y cuánto es 10 moles de oxígeno? 10 por el número de Avogadro. Esto es la cantidad de átomos de oxígeno que hay en los 220 gramos de CO2. Lo dejo ahí, mejor, para no complicarme la vida. Pero si no encontrara respuesta, de repente en un examen que me pueden presentar, y me ponen números, entonces tengo que transformar el DNA. ¿Cuánto vale el DNA? 6 por 10 a la 23. 10 a la 23. 10 a la 23, ¿no? Y acá tengo 10 a la 1, 10 a la 23, entonces sería 6 por 10 a la 24 átomos. Pero no que Na valía 6,02. Ah, no, pues estamos redondeando, Guamán, ¿ah? Ya no estamos poniendo 6,02, estamos poniendo 6 por 10 a la 23. O sea, el 0,22 lo estamos dejando de lado para no complicarnos la vida. O sea, de ahora en adelante, 6 por 10 a la 22, por 10 a la 23 es 6. ¡Ey! Esa bulla. Para antes, nada, güey. Y ahora sí. Entonces, estamos redondeando a 6 por 10 a la 23. Entonces, miren, ¿ah? Si a mí me preguntan cuántos átomos, entonces yo de frente tengo que buscar cuántas moles. Y con las moles, hay cuántas moles de cada elemento hay. Y una vez que tengo las moles del oxígeno, que en este caso son 10 moles de oxígeno, pues en vez de poner mol, en vez de poner 1000, pongo 10 al cubo. En vez de poner 1.000.000, pongo 10 a la 6. En vez de poner una docena, pongo por 12. Y en vez de poner un mol, pongo el número que es mol, que es Na, o 6 por 10 a la 23. Si me piden esto, si me dan una respuesta como esta, lo dejo. Y si no me dan esta respuesta y tengo que buscar un número, pues reemplazo el Na, que es 6 por 10 a la 23, hago mis operaciones y me sale 6 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Entonces, no me complico la vida. Buscamos moles. Hay que hacer la ficha de reforzamiento. Sí, hay que hacer la ficha. 11:30, ya se nos va a ganar. Profe, hay que hacerlo rápido. Sí, 14. Profe, hay que hacer la ficha. Sí, Ya hay al que toque, hacerlo. profe, sí, rápido. ¿Pero dónde estamos? A ver. Ah, la ficha. Vamos ya a la ficha, ya. Vamos a borrar rápido esto. Pero, profe, hay que hacer rápido la ficha, no hay que desviarnos de la ficha. Ya, Sí, pero profe, díganme, es que no se trata de terminar la ficha y mandarla, sino de que se entienda para que ustedes más adelante, cuando yo me muera, ustedes ya estén solos y puedan hacer sus cosas. Profe, Ay, pero sí profe, se no entiende, digas eso. nosotros Buscándome en la entendemos tumba para el con los profesor, ¿cómo ejemplos haces? de la ficha, profe. Ahí Ya, ya. profe, entonces si entienden los ejemplos. Profe, tú sí entendés. Ya. Vamos a avanzar la ficha entonces, rapidito. Pero voy a parar un ratito esto para que no salga mucho, ¿ya? No, mejor no, que siga. Ahí dice, masa molar de aluminio, rapidito, ¿cuánto sale? 27. Y está en gramos por mol, entonces sería 27 gramos por mol. Ya no hay nada que hacer. La número 2, masas molares de SO2. 64 gramos por mol. 32 más 16 por 2 sale 64. Del C3H6, ¿cuánto sale? Tú misma eres Erika. 42 gramos por mol. A ver, 12 por 3, 36, más 6, 42 gramos por mol. Acá, esto es lo mismo que hicimos la semana pasada, pero ahora expresarlo en gramos por mol, ¿no? Porque dicen masas molares, no moleculares, molares. HNO3, 1, 14 y 48, 63 creo que sale, ¿no, Barrantes? A ver, 1 más 14 64. más 48. 63, 63 gramos por mol. Ah, sí, sí. CO2, 12 más 32, 44 gramos por mol. N2, 28 gramos por mol. 18 gramos por mol. Ah, espérate, me pasó. Vamos a salir de esto para poner las tareas mejor en una hoja entera, ¿no? Para no ver por pedacitos. Acá está. Ya está. Vamos a ver. Ampliemos un poquitito. Ya, en la número 3 dice, hallar las masas molar de esto. A ver, facilita. Miren, acá el símbolo significa masa molar, o sea, gramos por mol, ¿ya? ¿Cuánto sería? Magnesio 24 y oxígeno 16, 40, ¿no? 40 gramos por mol. 40 gramos por mol. Acá,
39 más bromo es 80. 39 más 80 más 48. ¿Cuánto sale? 167. Ya, 167 acá. Están poniendo todos, ¿no? Y acá, H2SO4. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale este? 98. 98 gramos por mol. La número 4. ¿Cuál es el número de Avogadro? ¿Sale la D, profe? C. ¿O no? Profe, La ¿cuánto C. valía? 6 por 10 a la 23. Este es el número de Avogadro. 6 por 10 a la 23. ¿No? 6 por 10 a la 23. No se vayan a equivocar, ¿ah? 24 es otro número. Profe, ¿cuánto valía H2SO4? 98. La 5 es la C también. A ver, dice, ¿cuántos átomos de oxígeno hay en un mol de HNO3? Oxígeno. La C. Pues, si en un mol de esto hay un mol de hidrógeno, un mol de nitrógeno y hay 3 moles de oxígeno. Y 3 moles es 3 por el número de Avogadro. ¿Ves? Entonces acá sí se entiende, ¿no? Un poco más rápido. Las respuestas están en Na. Na es el número de Avogadro. Antes se ponía NO, ahora se pone Na. Entonces miren acá, ¿cuántos átomos de oxígeno? Acá hay 3 moléculas, pero en moles sería 3 moles. Y 3 moles es 3 veces el número de Avogadro. La 3, la C. Y a ver aquí, ¿cuál es la masa molar de este compuesto? CH3CHO. 44 gramos. 44, profe, 40. Sí, ¿no? 44. Sale 12 más 3, 15, más 12, 27, más 1, 28, y más 16, 44 gramos por mol. La 7. A ver, ¿cuántas moles 40. hay en 440 gramos de CO2? 10 mol. 10, porque el peso molecular o 10, la masa profe. molar es de 44 gramos por mol. Si 44 gramos es un mol, 440 gramos será 10 moles. Miren que acá tienen que utilizar una formulita también. Yo les podría poner una fórmula. El número de moles es igual a la masa, que es 440, entre el peso molecular, que en este caso es 44. 440 entre 44 sale 10 moles. Acá sale 10 moles. Y este de acá, ¿qué masa tienen 3 moles de C3H8? A ver, ¿cuál es la masa de C3H8? 132 gramos. A ver, C3H8. ¿Cuál es la masa? 32. Sí, porque un mol pesa 44, ¿no? 2 moles pesarían 88. Y 3 moles serían 44 más 44. Profe, por favor, ¿podría repetir las 6? Las 6. Ah, tienes que contar, pues, cuánto pesa un carbono, 3 hidrógenos, otro carbono, un hidrógeno y un oxígeno. Creo que salió... ¿Profe, cómo se hacía la 8? ¿Acá cuánto salió? 44, pues salió. La 8, profe. La 8, a ver. 44. A ver, un ratito no voy a, miren. Voy a utilizar la fórmula porque lo haga más rápido. Número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. ¿Cuál es la masa de esto? No me dicen. Moles me están diciendo. El número de moles de esto es igual a 3. Pero ¿cuál es el peso molecular del C3H8? Con la masa molar. Tengo 12 por 3, 36 más 8, 44. 44 gramos por mol. Lo reemplazo todos los datos en mi fórmula. Número de moles, acá 3. Masa, no lo conozco. Y la masa molar es 44. Despejo masa. Masa sería igual a 3 por 44. 3 por 44 es 132. 132 gramos. Masa, ¿no? O también puedo hacer una regla de 3, ¿no? Digo, si 44 gramos es un mol, ¿cuántos serán? 3 moles. 44 es un mol de CO2, ¿no? No, de C3H8. C3H8. Si 44 gramos es un mol, ¿cuántos gramos serán? 3 moles. Regla de 3, ¿no? 44, un mol. ¿Cuántos 3 moles? 44 por 3, que sale 132 gramos. Entonces, miren, esta formulita de moles es igual a masa sobre peso molecular, la podemos utilizar cada rato, pero no es necesario, porque ustedes con el peso molecular, gramos por mol, tienen una regla de 3. 44 gramos, un mol. 88 gramos, 2 moles. 132, 3 moles. Y así sucesivamente, ¿no? La relación es de 44, un mol. Ya está. Ya está terminada la tarea. Pero la tarea está más sencilla que los ejercicios, ¿no? Así Sí, que... profe. pero es que
Esto es lo práctico. Pero lo práctico es, yo quiero saber cuántas moles hay ¿cuántos moles hay en 90 gramos de agua? A ver, ¿quién me dice? 90 gramos de agua. ¿Cuántas moles de agua habría? Profesor, una pregunta. 5. ¿Cómo dices, Xiomara? Una pregunta más técnica. Ya, a ver, dime. Ah, yo te hago una pregunta más técnica. Me refiero a cómo se debe resolver la tarea. ¿Puedo resolverla en mi celular y luego imprimirlo o necesariamente tengo que imprimirlo? No, como quieras. Tú puedes escribirlo inclusive con tu puño y letra en tu cuaderno y me tomas una foto. O también puedes escribir como tú dices, con Word o lo que sea. La cuestión es que tus respuestas me las mandes a mí, de todas maneras. Como sea. Y lo más presentable, por supuesto, ¿no? Lo mejor. Y tu nombre no se van a olvidar. A ver, una pregunta, a ver, rapidito. El CO2, ¿cuál es el peso molecular del CO2? El peso molar. La masa molar del CO2. ¿Quién me dice? Xiomara, ¿cuál es la masa molar de CO2? Antes que terminemos. 34. ¿Masa molar de CO2? Sí. 34. No. 44. 44 gramos por mol. Mol. Ya, 44 gramos por mol. Y si yo tengo una masa de 440 gramos, ¿cuántas moles habría de CO2? 10 masas. 10. Profe. 10 moles, 10 moles. Entonces, miren, si 44 gramos de CO2 es un mol de CO2, 440 serían 10 moles. ¿Y cuántas moléculas habría? 10 por el número de Avogadro. O sea, ya no me complico la vida. 10 Na. Vamos a ver, antes de terminar, solamente para que me contesten esta pregunta. Voy a salir de esto, ya terminamos la tarea. Solamente una pregunta y ahí nos vamos. ¿Cuál es la masa molar del HNO? NO2. ¿Cuál es la masa molar? HNO2. 44 moles. ¿44? A ver. Sí, profe. 1 más 14 más 32. No, no sale 44. 34 moles. 31 mol. 32 más 14. 47. 47. 47 gramos por mol. Ya está. 47 gramos por mol. ¿Cuántas moles de oxígeno tiene esta? Si yo tengo un mol. Un mol de HNO2. ¿Cuántas moles de oxígeno hay? ¿Cuántas moles de hidrógeno? 1. 1. ¿Cuántos de nitrógeno? 1. 1. ¿Y cuántos de oxígeno? 2. 2. 2 moles de oxígeno. Ya. Si a mí me dicen que tengo 47 gramos, es igual a un mol, tendría 2 moles de oxígeno. Y si me preguntan cuántos átomos de oxígeno hay, ¿qué hago? 2 por el Na. Átomos de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si a mí me dan la cantidad de moles, o sea, la cantidad de moles que es igual a la masa, si me dicen que tengo un mol, la cantidad de moles, automáticamente tengo la cantidad de moles de cada uno de los elementos. Un mol de hidrógeno, un mol de nitrógeno y 2 moles de oxígeno. Y si me piden átomos, simplemente este mol lo reemplazo por su valor, Na, o sea, por 6 por 10 a la 23. Si me piden moléculas, o átomos, en este caso átomos, simplemente lo reemplazo por Na. Si tengo esta respuesta, lo dejo ahí. Si no tengo respuesta de Na y tengo números, pues pongo 2 por 6 por 10 a la 23. O sea, saldría 12 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Pero no tengo respuesta 12, tengo de repente un poco más chiquito. 1,2 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. No sé qué. O sea, 12 es muy grande. Acuérdense que el año pasado dijimos que los números en notación científica no pueden pasar de 10. Y 12 es más que 10. Por lo tanto, ese 12 lo divido entre 10, 1,2, y le sumo un 0 acá, ¿no? Serían 1,2 por 10 a la 24. Pues, entonces, en conclusión, ustedes tienen que saber cómo se hallan las moles. Cómo se hallan las moles. Con el peso molecular y la masa hallan las moles. Y una vez que tengo las moles, puedo relacionar con todos los átomos que yo quiera. Átomos de hidrógeno, átomos de nitrógeno, átomos de oxígeno, reemplazando su valor de mol por el valor numérico que es 6 por 10 a la 23, o por el Na, para reemplazarlo más sencillo.
Ya está, ahora sí. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Vamos a paralizar esto.